Hoy en día creo que uno de los problemas más grandes que atravesamos la juventud, tanto en la iglesia como fuera de ella, es la falta de identidad verdadera. No sabemos realmente quiénes somos, el valor que tenemos y hacia dónde vamos. Entonces, ¿por qué no hablamos un poco de eso, va? Comenzamos. Este video va a ser un poco más corto que los demás, o por lo menos eso espero. Apenas estoy comenzando a grabar y de verdad creo que puede ser un poco más corto que los otros, porque quiero que sea conciso, que vaya al grano, que vaya al punto y que te puedas quedar con este mensaje en tu corazón y que no se te haga tan tedioso o tan lento. Para que lo puedas escuchar una y otra vez si es necesario, porque hay alguien que está detrás de tu identidad constantemente. Hay alguien que está realmente interesado en robarte tu identidad, en que tú no sepas quién eres, de quién eres, hacia dónde vas y si tienes algún propósito en la vida. Hay alguien que te quiere tener sumido en depresión, ansiedad, en preguntas existenciales de cuánto valgo, cuál es mi valor en este mundo. Hay alguien que me ama, hay alguien que me quiere, realmente tengo un propósito, realmente tengo una identidad. Y ese alguien es el diablo. Ese alguien es el enemigo, aquel que vino para matar, robar y destruir. Y algo de lo que nos roba constantemente o nos quiere robar es la identidad que Dios nos ha dado. Muchas veces vemos a jóvenes envidiando a otros jóvenes o queriendo ser como celebridades o queriendo ser como alguien más simplemente porque realmente no saben quiénes son en Cristo, la identidad que tienen según su Padre Celestial. Así que hoy voy a hablar un poquito sobre eso. Y para hablar de eso y de la importancia de la identidad en una persona, ¿por qué no vamos a lo que dice la Biblia, va? En Marcos capítulo 5, a partir del versículo 21 en adelante, podemos encontrar la historia de dos personas, tanto de Jairo, de tres, de Jairo, su hija y una mujer. Y lo digo porque así lo dice la Biblia, ni siquiera se le da un nombre a esta mujer, solamente dice la mujer del flujo de sangre, o la mujer que tocó el manto de Jesús, la mujer que está enferma por 12 años, pero bueno, en los pasajes dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y la apretaban. O sea, había un montón de gente alrededor de Jesús y me imagino que debe haber sido muy difícil estar caminando por ese lugar en ese momento. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Por sí sola, hasta aquí la historia es súper poderosa, súper emocionante, súper linda y podemos ver el poder de Jesús, la fe de la mujer, la desesperación de Jairo y todo esto, pero la historia no termina ahí. Y muchos pasan por largo esto que estoy a punto de leer o que estoy a punto de decir y creo que es algo muy importante sobre esta historia porque la mujer ya había recibido su milagro, ¿no? La mujer ya había sido sana. Pero versículo 30 dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Y eso me conmueve el corazón cada vez que lo leo porque él sabía no solamente que había salido poder de él, sino que esta persona que había tocado su manto no había sido libre totalmente.
había algo todavía muy importante por hacer en su vida. Y a lo mejor esta persona ni siquiera lo sabía, por eso nada más se había conformado con una sanidad. Pero Jesús, siendo ese Padre amoroso, siendo ese ser lleno de compasión, de gracia y de amor, dice, no, esperen. Y empieza a buscarla. La importancia de lo que está a punto de hacer recae en que un padre vino hacia él y su hija está muriendo, y él de repente dice, esperen. Él ya sabe que la mujer sanó porque él sabe el poder que salió de él, pero él dice, no, esperen, todavía falta más por hacer por esta persona, y esa persona ni siquiera lo sabe. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y aquí viene el punto importante. ¿Y por qué estoy hablando de esto en un tema sobre la identidad? Porque ves, el título de este pasaje, de esta historia, dice la mujer del flujo de sangre, la mujer que tocó el manto. Y nunca se nos da un nombre a esa mujer. Y uno puede decir, a lo mejor no se lo sabían, pero cuando uno lee realmente la historia se da cuenta que tenían muchos datos sobre ella, ¿no? Como que había estado enferma 12 años, como que había ido a un montón de médicos y nada la había sanado, sino que le iba peor. O sea, entrevistaron a la mujer para tener todos estos datos, o por lo menos la conocían. Pero para ellos, y por lo visto para ella, ya no tenía una identidad propia. Ya no tenía un nombre, simplemente era la mujer que estaba enferma, la mujer del flujo de sangre. Porque a veces sí pasa, ¿no? Nuestra disfuncionalidad, nuestros errores, nuestras enfermedades, nuestras pruebas, nuestras luchas, el abuso que sufrimos, la violencia intrafamiliar que tuvimos, la separación de nuestros padres, la muerte de alguno de ellos. Todo eso implica y a veces influye en que comenzamos a hacer eso, ¿no? El huérfano, el que fue abusado, el pecador y todo este tipo de cosas, y nuestra identidad es robada, destruida, y ya no tenemos ni siquiera un nombre, y comenzamos a tener encuentros con Dios como esta mujer, donde ya podemos sanar, podemos sentir la presencia de Dios, podemos incluso ser llenos del Espíritu Santo, pero no nos tomamos el tiempo para realmente estar ahí y decir, Señor, todavía hay algo muy importante que necesito que hagas por mí. Ayúdame a recuperar mi identidad. Ayúdame a recordar quién soy realmente. Quién soy en ti. Ayúdame a saber el valor que tengo. Ayúdame a ver de nuevo lo que tú hiciste por mí, cómo me diste un nuevo nombre. Y me atrevo a decir que esta es la parte crucial de esta historia, ni siquiera tanto la sanidad, porque Jesús entonces le dice, en faceta de Padre amoroso, en faceta de Dios todopoderoso, en faceta de Padre eterno, como decía Isaías que sería conocido Jesús, le dice algo que realmente no le dijo a muchas personas, y creo que me atrevo a decir que fue la única persona en todos los milagros que él hizo que la llamó de esta manera. Él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Ves? Él sabía que la mujer estaba sufriendo por 12 años por una enfermedad, pero también cuando fue sana necesitaba entender ella que su identidad no era su enfermedad, que su identidad no era su disfuncionalidad, su error, sus problemas, que su identidad no era lo que los otros decían de ella, lo que ella misma estaba pensando de ella. No, tú que has estado enferma por 12 años y que la sociedad te ha rechazado, porque en ese entonces ser enfermo por algo que tenga que ver con la sangre era motivo de rechazo, de sacarla del pueblo, de
evitarla a toda costa porque era una persona impura, supuestamente la ley. Pero quiero decirte que no, tú eres mi hija, tú eres una hija de Dios. Tu identidad es esa, no importa que ellos te vayan a poner la mujer que estuvo enferma por 12 años, la mujer que se atrevió a tocar el manto del Todopoderoso, no. Y sé que hay algo importante que hacer porque vino un hombre a pedirme por su hija, pero aquí también hay una hija. Wow. ¿Ves? Porque mucha gente puede decir, ¿por qué se detuvo si había una hija de un principal que estaba sufriendo y que de hecho ya iba a morir? Pues porque ahí también había una hija de Dios, que Jesús dijo es importante. Y no solamente es importante sanarla, pero es importante restaurar su identidad y que ella vuelva a saber quién es en Dios. Que ella vuelva a saber que ella es una hija que vale la pena tener. Y eso creo yo que Dios te quiere decir en este momento. Que has tenido encuentros con Dios, has tenido momentos lindísimos en su presencia, pero tal vez, solo tal vez, no te había quedado todavía claro tu identidad en Él. Y es algo tan importante porque al principio de su ministerio Jesús, antes de salir allá afuera y enfrentarse con los fariseos y enfrentarse con toda esta gente que estaba buscando acusarlo de todas las maneras posibles, hay una voz que sale del cielo y le dice: tú eres mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Y la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán y permanecerán por la eternidad. Y esas mismas palabras están y caen sobre tu vida, y es lo que Dios habla sobre tu vida hoy en día también. Tú eres un hijo, una hija en la cual yo tengo complacencia. Eres un hijo amado. Tú tienes un propósito, esa es tu identidad, eres un hijo de Dios. En su libro Tatuajes en el Corazón, Gregory Boyle cuenta la historia de César, un joven de 25 años que la mayoría de su juventud estuvo preso y entraba y salía de la cárcel porque desde niño creció en las calles, creció entre pandillas y Gregory fue una persona que siempre estuvo a su lado, aunque sea como mentor. Pero cuando cumplió 25 años sale de la cárcel y le llama a Gregory y le dice: hey, acabo de salir, cumplí mi condena y estoy en la casa de un amigo, pero no tengo ropa y no tengo a quién pedirle ayuda. ¿Me podrías prestar dinero para que pueda comprar ropa? Y él le dice: claro, voy a pasar por ti a las 6 y vamos a ir a comprar juntos. Él dice que cuando llega le sorprendió verlo ahí, porque la mayoría de veces que iba a visitar a pandilleros tenía que buscarlos, aunque ellos habían puesto la hora y el lugar. Entonces cuando llega y lo sube al carro, van a comprar y pasan un montón de anécdotas chistosas en la tienda, donde la gente no puede dejar de verlo, porque pues este muchacho César, como se le llama en el libro, tiene un aspecto pues eso de pandillero y súper fuerte y súper malo y pero con una mentalidad de niño, por lo menos así es su conducta. Y cuando ya compran la ropa y lo va a dejar a su casa, César se despide y se va caminando como quien acaba de tener el mejor día de su vida. Pero lo importante de esta historia, y por qué te lo cuento, es que narra que a las 3 de la mañana Gregory recibe una llamada de César, sobrio, y entre la voz cortada, porque se ve que estaba luchando con este pensamiento en ese momento, y porque estaba a punto de llorar, le dice: oye, Greg, tú sabes que tú siempre has sido un padre para mí, ¿verdad? Que yo te veo como un padre. Y le dice: claro que sí, mijo. Y le dice: pero... Y tuvo una pausa mientras la voz se le cortaba y comenzaba a llorar. Y le preguntó: ¿pero tú me ves como un hijo?
Porque ves, a veces así vemos a Dios, ¿no? Podemos verlo como un padre que está ahí responsable por nosotros, que está ahí en la casa, pero no nos ponemos a pensar que Él nos ve como un hijo. Greg le dice, claro que sí, te miro como un hijo. Y César entonces comienza a llorar, porque por 25 años, a pesar de que él veía a alguien como su padre, esa es la primera vez que él había entendido que él era un hijo que vale la pena tener, que él era un hijo amado, que él no era todo lo que decían, que había alguien que lo amaba de tal manera que lo consideraba un hijo que vale la pena tener. Y esa mujer no solamente estuvo sana o recibió su sanidad por fe, no solamente recibió su sanidad por fe, sino que en ese momento Jesús, su acción y sus palabras le dejaron saber, tú eres una hija que vale la pena tener. He aquí mi hijo, mi hija amada, en la cual yo tengo complacencia. Y eso quiero que se quede en tu corazón. Tú eres un hijo amado que vale la pena tener, según Dios. Tú eres una hija amada en la cual Él tiene complacencia. Esa es tu identidad verdadera. Eso es lo que Dios piensa de ti. Y tanto así lo piensa que vio tus defectos, que vio tus errores, que vio esas veces que has fallado y que no dijo, ya no lo quiero tener, sino que al contrario dijo, vale tanto la pena tenerlo, vale tanto la pena tener a mi hija y a mi hijo, que yo voy a morir por ellos y darles esa identidad. Y lo que esta historia nos deja en claro es que no importa lo que esté pasando, Dios siempre se va a detener para darle amor y para recobrar la identidad de su hija y de su hijo. Los mismos que están escuchando este video, los mismos que tal vez perdieron su identidad hace tiempo por culpa de alguien, por culpa de nuestros errores mismos, por culpa de algo que nos pasó cuando estábamos pequeños, por un montón de cosas. Solamente quiero recordarte lo que Dios dice en su palabra. ¿Va? Espero que este video haya sido de mucha bendición y creo que no fue tan corto como pensé que sería, pero espero que te hayas quedado con el punto de tú eres un hijo o una hija que vale la pena tener.